Ese año sería diferente. O al menos eso era lo que mi madre intentaba vender en ese tono ensayado, casi mecánico, mientras se apoyaba en la encimera de la cocina esa tarde de octubre. Acababa de llegar con Ethan, mi hijo de 8 años, que todavía creía firmemente en la magia de las reuniones familiares. Mi hermana Kelsey, sentada a la mesa con sus gemelos de 12 años, apenas levantaba la vista de las pantallas de su teléfono celular. «Suena bien», respondí sirviéndome un poco de café. Ethan no insiste en nada extravagante. Ella sonrió, pero fue un gesto vacío, sin vida en sus ojos. Esa mirada que conocía bien, la misma que precedió a sus planes, que siempre me dejó una sensación extraña, pero que nunca pude descifrar. Me sacudí el sentimiento. Después de todo, aún faltaban 2 meses para Navidad. Mi nombre es Morgana. Tengo 35 años, soy madre soltera y trabajo como directora regional en una distribuidora farmacéutica. Es un trabajo exigente, pero me permite mantener a Ethan cómodamente y aún así ahorrar un poco. Su padre desapareció de nuestras vidas hace 6 años, cuando decidió que ser padre no formaba parte de sus planes. Desde entonces somos solo nosotros dos, afrontando la vida juntos. Siempre me he enorgullecido de ser independiente. No le pido ayuda a mi familia, al menos no económicamente. Hago mi propio camino. Aún así, no extraño las reuniones de fin de año, incluso cuando parecen más un compromiso que un momento de verdadera conexión. Kelsey finalmente colgó su teléfono celular. Mamá, los niños están locos por su nuevo celular con cámara profesional. Mi madre respondió con un evasivo a ver, de ese modo que no promete nada. Sentí un malestar creciendo dentro de mí. El marido de Kelsey, Todd, se ganaba bien la vida con las ventas. No estaban necesitados, pero mi hermana siempre tuvo el don de pedir cosas y de hacer que los demás se sintieran obligados a complacerlas. ¿Y tú, Ethan? Mi madre se inclinó para mirarlo, pero fue un gesto rápido, casi formal. ¿Qué quieres conseguir para Navidad? Se encogió de hombros, un movimiento tímido. No lo sé. Tal vez materiales de arte o algunos libros. Pasó la mano por su cabeza distraídamente y se volvió hacia los nietos de Kelsey. No era la primera vez que notaba esta diferencia de trato, pero siempre me convencí de que era solo yo. De camino a casa, Ethan guardó silencio en el asiento trasero. En el espejo retrovisor vi su cara pensativa. ¿Cómo estás, hijo? Él respondió con un sí apenas audible, pero su voz temblaba. Mamá, ¿a la abuela le gustan más Sophie y Sam que yo? Mis manos se apretaron con fuerza sobre el volante. Sophie y Sam, los gemelos de Kelsey, fueron mimados hasta el punto de que dolía. Mi madre siempre los puso en un pedestal, justificaba todos sus caprichos, encontraba motivos para darles más. Por supuesto que no, mentí con una dulzura que incluso a mí me sonó falsa. La abuela te quiere mucho. Pero mientras hablaba, supo que no era así. Mi madre siempre tuvo preferencia por Kelsey. Cuando era niña, mi hermana tenía la habitación más grande, la ropa más bonita, los regalos más caros. Yo era la responsable, la que no necesitaba tanta atención, la que se las arreglaba sola. Y de alguna manera, este patrón se extendió a nuestros hijos. Durante años me convencí de que no importaba. Había construido una buena vida para Ethan y para mí. No necesitábamos la aprobación de nadie. Pero ver la incertidumbre en el rostro de mi hijo en ese momento hizo que algo dentro de mí se rompiera. 2 semanas después, mi madre llamó para confirmar su seguro médico. Mis padres habían estado bajo mi póliza durante 3 años, desde que la compañía de mi padre recortó los beneficios y las primas mensuales se dispararon. Los incluí sin dudarlo, después de todo, la familia es la familia. Solo quería comprobar si todo está bien para el próximo año, dijo, sabiendo ya la respuesta. Y Kelsey también, ¿verdad? A mi hermana la habían agregado hace 1 año y medio cuando pasó por una mala racha con el trabajo de Todd. Gracias, hija. Eres tan bueno con nosotros. Esos agradecimientos deberían haberme reconfortado, pero sonaron vacíos, como si estuviera leyendo un guión. Aparté ese sentimiento de mi mente y me concentré en el trabajo, en las actividades escolares de Ethan, en la rutina que nos mantenía adelante. Noviembre pasó sin noticias. La cena de Acción de Gracias en casa de mis padres fue como todas las demás,
mi papá cortando el pavo mientras mi mamá hacía todo lo posible para satisfacer los caprichos de los gemelos de Kelsey, asegurándose porciones adicionales de lo que quisieran. Ethan comió en silencio, sin quejarse, sin pedir nada especial. «¿Estás exhausto, Morgan?» La voz de Kelsey destilaba falsedad. «¿Estás durmiendo correctamente?» «Estoy bien», respondí manteniendo la calma. «Deberías cuidarte mejor. Es difícil llevar todo solo, estoy seguro». Allí estaba ella de nuevo con sus indirectas. El recordatorio de que estaba soltero, que no tenía pareja con quien compartir la carga, que por alguna razón mi vida era inferior a la de ella. No respondí. Aprendí hace mucho tiempo que alimentar sus burlas solo empeoraba las cosas. Pero me quedé con eso. Otra pieza del rompecabezas disfuncional de nuestra familia. Con la llegada de diciembre las llamadas de mi madre se hicieron más frecuentes, siempre con pequeños pedidos, siempre con ese agradecimiento vacío que me revolvía el estómago. La primera semana del mes trajo una inesperada ola de frío a Milwaukee. Estaba ahogado en el trabajo, administrando el inventario y resolviendo problemas de personal en 3 centros de distribución. Mientras tanto, Ethan empezó a preguntar sobre la Navidad. Su entusiasmo iba en aumento, a pesar de mis advertencias de que los regalos serían sencillos este año. ¿Recuerdas lo que dijo la abuela?, pregunté una noche mientras decorábamos nuestro modesto árbol. Todos recibirán algo pequeño, nada especial. Lo sé, mamá, respondió colgando cuidadosamente un adorno que había hecho en 2º grado. No necesito nada grande. Solo quiero que estemos juntos. Sus palabras apretaron mi pecho. Con solo 8 años, él ya tenía más madurez emocional que la mitad de los adultos de nuestra familia. Tenía que ser así. Crecer sin un padre, con una madre que trabajaba hasta tarde, le enseñó desde temprano que la vida requiere paciencia y comprensión. Teníamos nuestras propias tradiciones. Chocolate caliente los domingos por la mañana, lectura antes de acostarse, visitas al Museo de Arte, donde pasaba horas analizando las pinturas, haciendo preguntas sobre técnicas y colores. Era un chico reflexivo, creativo y amable. Y había hecho todo lo posible para asegurarme de que él nunca sintiera la ausencia de su padre como una falta. Pero las reuniones familiares eran diferentes. En casa de mis padres, vi a Ethan observando la forma en que mi madre interactuaba con Sophie y Sam, cómo se reía de sus bromas, respondía a sus caprichos y apenas se daba cuenta cuando él intentaba mostrarles un dibujo o contarles algo que había aprendido en la escuela. Ethan miró los calcetines. Luego a los primos, quienes ya lucían con orgullo sus nuevos celulares, tomando fotos y riéndose de las notificaciones que aparecían en las pantallas. Sostuvo el paquete con dedos que temblaban casi imperceptiblemente, como si intentara contener algo que amenazara con desbordarse. Sí, gracias, abuela, respondió con una voz tan educada que dolió. Son muy cálidos. Mi madre sonrió satisfecha, como si acabara de regalarle el mundo. Buen chico, dijo acariciando su cabello al pasar antes de girarse para ayudar a Kelsey a ajustar el estuche de uno de los teléfonos celulares. Vi a Ethan volver a guardar los calcetines en la caja, con exagerado cuidado, como si fueran algo frágil. Luego se levantó y se dirigió al árbol, donde aún esperaba su dibujo, olvidado entre el papel de regalo roto y los restos de cinta adhesiva. Tomó el regalo que le había hecho con tanto cariño y lo miró durante un largo segundo. Luego, con una determinación propia de sus 8 años, se acercó a mi madre y le tendió el paquete. Para ti, abuela, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo vi tragar fuerte. Mi madre tomó el paquete sin mucho entusiasmo, como si ya supiera que dentro no había nada de valor. Lo abrió con gestos mecánicos, sin la misma excitación con la que había entregado sus móviles. Cuando vio el dibujo, sus labios se curvaron en una sonrisa forzada. «Ay, Ethan, qué bonito», dijo sosteniendo el papel como si fuera un objeto más. «Tienes mucho talento». No había orgullo en su voz. No había el mismo brillo en los ojos que aparecían cuando Sophie mostraba un puntaje promedio o Sam hablaba de un gol que ni siquiera había marcado. Fue un cumplido vacío, dado por obligación, como si marcara una casilla en una lista de tareas pendientes. Ethan bajó la cabeza y supe, en ese mismo momento, que él también entendía. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió para siempre. Ya no era solo ira o frustración, era una certeza helada, como una hoja afilada que cortaba años de excusas y justificaciones.
Me había convencido de que si era lo suficientemente paciente, si era comprensivo, si era lo suficientemente bueno, eventualmente verían a Ethan como yo lo veía, como un niño increíble, lleno de luz, que merecía todo el amor del mundo. Pero no. Ellos nunca harían eso. Me levanté de mi silla con un movimiento tan brusco que hasta mi padre, siempre ajeno a ello, levantó la vista de su periódico. Ethan, toma tu abrigo, dijo con una calma que me sorprendió. Vamos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Kelsey fue la primera en reaccionar. Que preguntó como si acabara de anunciar que íbamos a saltar por un acantilado. No puedes irte ahora. Ni siquiera terminamos de abrir los regalos. Aquí no nos queda nada, respondí, mirando directamente a mi madre. Ella abrió la boca, pero no le salieron palabras. Por primera vez en su vida parecía no tener argumentos. Ethan ya estaba de pie, abrigo en mano, esperándome. Su rostro era una máscara de confusión y alivio al mismo tiempo. Pero mami, mi mamá lo intentó de nuevo, esta vez con un tono de voz que debía ser suave pero que sonó como un último suspiro de control. Estás exagerando. Son solo regalos. No, mamá, dije con una claridad que me llenó de una fuerza que no sabía que tenía. No son solo regalos. Nunca lo fueron. Ethan miró los teléfonos móviles de sus primos. Luego sobre los calcetines. Gracias, abuela, dijo en voz tan baja que apenas se escuchó. Solo eso. Kelsey se rió y sacudió la cabeza. Ni siquiera un emocionado agradecimiento. Los niños de hoy en día no valoran los regalos prácticos. Dijo gracias, lo interrumpí, su voz aguda como una espada. Podría sonar más agradecido, añadió mi madre, como si fuera una lección de etiqueta. Esos calcetines no eran baratos. Vi a mi hijo apretar la envoltura del calcetín entre sus deditos, con los nudillos blancos por la fuerza. No lloró. Él no se quejó. Se quedó allí sentado, tratando de entender por qué sus primos tenían teléfonos celulares y él calcetines, cuando la abuela había prometido que todos recibirían algo pequeño. Mamá, susurró Ethan, apoyándose contra mí, su voz era tan frágil que dolía. Hice algo mal. Esas palabras rompieron algo dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Lo abracé fuerte como si pudiera protegerlo del mundo con solo la fuerza de mis brazos. No, mi amor, murmuré contra su cabello. No. No hiciste nada malo. Nada. Kelsey ayudó a los gemelos a instalar sus nuevos teléfonos celulares, mi madre arrulló de alegría al verlos tan emocionados y mi padre continuó inmerso en el periódico, como si nada de este espectáculo de injusticia estuviera sucediendo. Nadie se dio cuenta de que Ethan se había quedado completamente en silencio. Nadie llamó. Nos quedamos una hora más porque salir a tiempo hubiera causado un escándalo, y yo todavía estaba tratando de transformar mi enojo en algo que pudiera controlar. Ethan nunca volvió a mencionar la diferencia en los regalos. Le agradeció a mi madre 3 veces por los calcetines. Cada vez la voz salía más baja, más derrotada. Cuando llegó el momento de abrir el regalo que le había hecho, mi madre apenas miró el retrato. «Ah, qué bonito», dijo apartándolo para recoger el papel de regalo. «Te estás volviendo muy buena dibujando, cariño». Dejó el cuadro en la mesa auxiliar, entre revistas y un montón de billetes, e inmediatamente dirigió su atención a Sophie y Sam, que se estaban tomando selfies con sus nuevos teléfonos móviles. Ethan vio dónde había arrojado su retrato. Su rostro permaneció impasible, pero lo conocía demasiado bien como para no reconocer el dolor que había allí, aplastado entre el cartón y la indiferencia. El camino de regreso fue en silencio. Cuando llegamos a casa, Ethan fue directamente a su habitación. Lo seguí después de un momento y lo encontré sentado en la cama, todavía sosteniendo el paquete de los calcetines. ¿Hice algo mal?, preguntó de nuevo, y esta vez se le quebró la voz. Me senté a su lado y lo acerqué. No, mi corazón. Hiciste todo bien. Esto no se trata de ti. Entonces, ¿por qué Sophie y Sam consiguieron teléfonos móviles y yo calcetines? No hubo respuesta que lo hiciera justo. Ninguna explicación que aliviara la herida. Así que simplemente lo abracé mientras él lloraba suavemente sobre mi hombro, por algo que era demasiado grande para que un niño tan pequeño lo entendiera, pero que sentía con una profundidad desgarradora.
Esa noche, después de que Ethan finalmente se durmió, me senté en la mesa de la cocina con la computadora portátil. Abrí el portal del seguro médico y miré la póliza familiar que cubría a mis padres, mi hermana y su esposo. Luego sonreí, una sonrisa fría y decidida, y comencé a escribir. El día después de Navidad, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Ethan todavía dormía, exhausto por el costo emocional del día anterior. Preparé café y me senté a la mesa, revisando los detalles del seguro médico en mi computadora portátil. Mi póliza cubría a 6 personas: Ethan, yo, mis padres, Kelsey y Todd. El costo era absurdo, más de $800 al mes deducidos de mi salario. Nunca me había quejado. Cuando la empresa de mi padre recortó los beneficios hace 3 años y la matrícula se triplicó, los agregué sin dudarlo. Cuando Kelsey tuvo dificultades financieras con el trabajo de Todd, yo hice lo mismo. Porque eso es lo que hace la familia. Eso es lo que me enseñaron: se ayudan unos a otros, se apoyan unos a otros, aparecen cuando importa. Pero aparentemente esto solo era válido en un sentido. Saqué mi teléfono celular y hojeé las fotos del día anterior. Había uno que Kelsey había publicado en las redes sociales: Sophie y Sam mostrando sus nuevos teléfonos móviles, sonriendo de oreja a oreja, con la leyenda: mimados por la mejor abuela del mundo. Estos niños son muy bendecidos. La palabra bendito me revolvió el estómago. Miré la fecha en el portal de seguros. El próximo ciclo de facturación comenzaría el 1 de enero, dentro de 5 días. Los cambios al plan podrían realizarse hasta el 31 de diciembre, a medianoche. Clima perfecto. Pero todavía no he hecho nada. Necesitaba pensar. Necesitaba estar absolutamente seguro. Esta no fue una decisión que tomar en medio de la ira. Fue una decisión con consecuencias y necesitaba estar preparado para ellas. Pasé el día con Ethan. Lo llevamos al cine y luego a comer pizza. Parecía más el mismo, aunque lo sorprendí estando extrañamente callado durante toda la película. En la cena, puse la pizza en mi plato sin tocarla. Mamá preguntó mirando su tenedor: ¿por qué no le agrado a la abuela tanto como Sophie y Sam? Temía esta pregunta. Es complicado, mi amor. ¿Es porque no tengo padre? Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Qué? No, Ethan. No. Eso no tiene nada que ver con eso. Sophie dijo que su madre dijo que la abuela siente pena por ti porque estás sola. Que debo ser más difícil de tratar porque no tengo un padre que me ayude a disciplinarme. Mis dedos se cerraron en puños debajo de la mesa. Kelsey había dicho eso. Mi hermana había dicho eso sobre mi hijo, sobre mí, y mi madre claramente había estado de acuerdo o no se había molestado en corregirla. Sophie no debería haber dicho eso, logré decir, manteniendo la voz firme. Y no es verdad. Eres lo mejor que me ha pasado. Es amable, inteligente, creativo. Cualquier diferencia en la forma en que te tratan no tiene nada que ver contigo y sí con los problemas de otras personas. Me miró con esos ojos serios, demasiado grandes para su cara delgada. ¿Vamos a seguir yendo a casa de la abuela? Era una pregunta justa. Todavía no lo sé, respondí honestamente. Pero pase lo que pase, tú y yo estaremos bien. Siempre nos quedamos. Esa noche, después de que Ethan se durmiera, llamé a mi mejor amiga, Jessica. Éramos amigas desde la universidad y ella conocía a mi familia mejor que nadie. ¿Hicieron qué? Explotó cuando le hablé de la Navidad. ¿Estás bromeando? ¿Teléfonos móviles y calcetines? Sé que suena mezquino cuando lo digo así. No eres mezquino, Morgan. Esto es crueldad. Es crueldad deliberada hacia un niño. Ethan me preguntó hoy si no le agrada a la abuela porque no tiene padre. Jessica guardó silencio por un momento. ¿Qué vas a hacer? Estoy pensando en sacarlos de mi plan de salud. ¿Tus padres? ¿Y Kelsey? Mis padres, Kelsey y Todd. Perderán cobertura. Tendrán que conseguir un nuevo seguro. No es imposible. Caro tal vez, pero no imposible. Otro silencio. ¿Hablas en serio? Pago más de $800 al mes para asegurar a las personas que piensan que mi hijo merece calcetines mientras sus nietos obtienen teléfonos celulares. Personas que dejaron que mi hermana dijera cosas crueles sobre nosotros.
Personas que nunca, ni una sola vez, han dado las gracias de una manera que signifique algo. Entonces hazlo, dijo Jessica con firmeza. Se han estado aprovechando de ti durante años. Tu madre especialmente. Siempre fuiste el confiable. El que no necesita nada. El que todo lo soluciona. Y eso es. De nuevo casi de inmediato. Esta vez fue Kelsey. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo el peso de cada palabra no dicha entre nosotros a lo largo de los años. Respondí, pero no dije nada. ¿Morgan? Su voz era aguda, llevando esa entonación que siempre usaba cuando pensaba que tenía derecho a juzgarme. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Mamá está llorando. Todd necesita medicinas. No puedes simplemente aislarnos así. Podría, por supuesto. Y así había sido. Sí puedo, respondí con calma. Y lo hice. ¿Por unos regalos de Navidad? Ella se rió con incredulidad. Estás bromeando, ¿verdad? Esto es cosa de niños. Siempre has sido el racional, el que no hace drama. ¿Lo que le pasó? ¿Qué pasó? Sucedió que me desperté. Sucedió que mi hijo miró un par de calcetines y preguntó si era menos importante. Sucedió que por primera vez, me negué a tragarme mi ira solo para mantener la paz de una familia que nunca me brindó el mismo respeto. No se trata de los regalos, Kelsey, dijo interrumpiéndola antes de que pudiera continuar. Se trata del estándar. Se trata de cómo nos tratas. Como siempre lo trataron. Ah, por favor. Suspiró como si yo fuera un adolescente exagerado. Estás siendo egoísta. Mamá no quería lastimar a Ethan. Ella simplemente lo olvidó. Suceden cosas. Se olvidó. Como si fuera posible olvidar que existe un nieto. Como si fuera posible olvidar que una promesa hecha a un niño tiene peso. Ella no lo olvidó, respondí con firmeza. Ella eligió. Y tú también. Usted eligió, año tras año, tratarnos como una opción. Como si fuéramos un favor que te haces cuando tienes tiempo. Estás siendo ridículo. Su voz se elevó como siempre hacía cuando no podía controlarme. Somos familia. La familia no hace eso. La familia no humilla a los niños, respondí. La familia no permite que un niño de 8 años piense que es una carga. La familia no utiliza a las personas hasta que ya no las necesitan. Estás distorsionando todo. Gritó ahora perdiendo la compostura. Mamá siempre te ayudó. Siempre estuvo ahí. ¿Has estado? ¿Cuándo? Cuando me llamó solo para pedirme dinero prestado. ¿Cuándo comparó a mi hijo con sus primos como si fuera un proyecto incompleto? ¿Cuándo dejó que Kelsey dejara insinuar que lo crié solo como si fuera mi culpa? Ella estaba ahí para sí misma, dije sin levantar la voz. Igual que tú. Y sabes que es gracioso. Nunca me quejé. Nunca cobré. Solo pedí una vez que trataran a mi hijo con un mínimo de consideración. Y fracasaste incluso en eso. Estás siendo un desagradecido. Kelsey respiró hondo como conteniéndose. Siempre contamos contigo. Siempre. Y ahora, de la nada, le das la espalda. No es de la nada, dije sintiendo algo cerca dentro de mí, como una puerta que finalmente se cerró con llave después de estar abierta durante años. Es después de años de tragarme faltas de respeto. Después de años de que me dijeran que debería aguantar porque soy la fuerte, la comprensiva, la que no arma escándalo. Bueno, entonces. Ahora lo estoy haciendo. Te vas a arrepentir de esto, su voz tembló, no de emoción, sino de ira. Cuando Todd necesite un médico, cuando mamá no pueda pagar sus medicamentos, recordarás esta conversación. Recuerdo a todos los demás, respondí. Las veces que llamé llorando y lo minimizaste. Las veces que Ethan volvió de visitarte y se quedó callado durante días. Las veces que pagué tus cuentas escuchando que tenía suerte de tener un trabajo estable. Entonces sí, Kelsey. Lo recordaré. Pero esta vez recordaré que hice lo correcto. Colgué. El silencio que siguió fue casi físico, como si el aire en la cocina se hubiera vuelto más denso. Respiré hondo y miré por la ventana.
La nieve todavía cubría el patio, intacta, blanca. Limpio. Ethan entró corriendo con un dibujo en la mano. Mamá, mira, lo hice para ti. Éramos nosotros. Él sonriente con un gorro de invierno. Yo al lado con un corazón dibujado en el pecho. Debajo con letras torcidas estaba escrito, bastamos dos. Y por primera vez en mucho tiempo creí que era verdad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Kelsey. Respondido. ¿Qué diablos te pasa? Gritó antes de que pudiera siquiera decir hola. Mamá me llamó llorando, ¿cancelaste su seguro médico? Sí. Mi voz era firme, sin margen de negociación. Te eliminé de mi plan familiar. ¿Cómo pudiste hacer eso? Su indignación era casi palpable. Tenemos 2 hijos, ¿crees que podemos permitirnos un plan ahora? Tienes 2 ingresos. Cada palabra salió medida, como cuchillos afilados. Es muy posible que puedan pagar su propio seguro. Y por cierto, ¿cómo se las arreglaron para pagar 2 teléfonos móviles de $1,200, Kelsey? ¿No es eso una prioridad? Esto es completamente diferente. Casi escupió las palabras. Esos fueron regalos de Navidad para nuestros hijos. Todo el mundo sigue diciendo esto, pero nadie explica cómo. La ironía en mi voz era cortante. Lo que sé es que mientras mi hijo tenía calcetines, el tuyo tenía hipones. ¿Y ahora quieres que siga pagando tu seguro? No. Ya no seré el tonto que paga la cuenta mientras mi hijo aprende que no merece lo mismo que sus primos. Dios mío, eres un mártir. Su voz subió un tono, lleno de desdén. Siempre hay que hacer que todo parezca una tragedia personal. No se trata de mí, Kelsey. La calma en mi voz era casi aterradora. Se trata de Ethan. Se trata del hecho de que en Navidad, cuando abrió su regalo y vio lo que recibió en comparación con lo que obtuvieron sus primos, algo dentro de él se rompió. Y nadie se dio cuenta. Nadie llamó. Está bien. Ella se rió como si fuera absurdo. Los niños necesitan aprender que la vida no es justa. ¿Está aprendiendo? Sí. Mi respuesta fue un susurro gélido. Está aprendiendo que su abuela y su tía piensan que vale menos que sus primos. Estás aprendiendo que familia, para algunas personas, es solo una palabra bonita. Estás aprendiendo que a veces las personas que deberían amarte son las que más te hacen daño. Estás siendo ridículo. Casi gritó. Son solo regalos. Si son solo regalos, entonces esto es solo un seguro. La lógica era implacable. Arregla el tuyo. Hubo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era baja, venenosa. Mamá dijo que estás celosa porque yo tengo marido y tú no. Quien siempre estuvo enojado conmigo por tener una familia completa. Ahí estaba. La verdad desnuda, arrojada a mi cara como una bofetada. ¿Sabes algo, Kelsey? Mi risa era seca, sin alegría. Tienes razón. Estoy celoso. Silencio. Me da envidia que tus hijos tengan una abuela que los quiera. Cada palabra dolía, pero había que decirla. Tengo celos de que nunca hayas dudado de si les importas a nuestros padres. Me da envidia que puedas contar con el apoyo de tu familia mientras yo estuve años pidiendo migajas de cariño. Eso no es cierto. Lo intentó, pero le temblaba la voz. Y sí. Lo corté. Y me cansé. Estoy cansado de rogar por un trato igualitario. Estoy cansado de fingir que los calcetines y los móviles son lo mismo. Estoy cansado de pagar $800 al mes a gente que piensa que mi hijo es menos importante que el de ellos. No puedes hacer eso. Ya lo hice. La frase cayó como una lápida. Consigue tu propio seguro, Kelsey. Considere esto como una lección de independencia. Colgué. El teléfono sonó 6 veces más ese día. No respondí ninguna. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Las siguientes 2 semanas fueron exactamente como las imaginaba, un caos predecible. Mi madre llamaba todos los días, alternando entre culpa y furia. Kelsey envió mensajes que iban desde solicitudes desesperadas hasta amenazas veladas. Mi padre lo intentó por última vez con esa voz de seamos racionales, pidiéndome que lo reconsiderara. No lo pensé más.
Lo que no esperaba fue la reacción del resto de la familia. Mi tía, hermana de mi madre, me llamó para decirme que estaba siendo cruel. Mi tío envió un correo electrónico hablando del perdón familiar. Unos primos a quienes no había visto en años de repente tuvieron opiniones muy fuertes sobre mi decisión. La versión que difundió mi madre era simple: yo estaba siendo vengativo por los regalos de Navidad. Estaba castigando a padres ancianos y enfermos por una discusión tonta. Estaba poniendo mi orgullo por encima de las necesidades de mi familia. Lo que no sabían, porque mi madre convenientemente lo omitió, era que yo había estado pagando su seguro durante 3 años. Que había ayudado a Kelsey cuando estaba en problemas. Que la discusión tonta trataba sobre un niño que aprendió, a los 6 años, que no merecía lo mismo que los demás. Jessica me dijo que ignorara todo. No saben toda la historia y no quieren saberla, dijo, mientras bebíamos vino en mi sala de estar. Tu madre se hace la víctima porque es más fácil que admitir que se equivocó. Ella tenía razón. Pero todavía me dolía. Esperaba enojo por parte de mi familia cercana. No esperaba que toda la familia se uniera contra mí sin siquiera escuchar mi versión. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me lancé de lleno a un complejo proyecto farmacéutico: reorganizar la red de distribución en 3 estados. Era un rompecabezas gigante y exigente que no dejaba espacio para pensar en nada más. Patricia, mi jefa, notó que algo andaba mal. ¿Todo está bien?, preguntó un día a finales de enero, mientras revisábamos algunos informes. Cosas de familia, respondí vagamente. Ella asintió como solo lo hacen las personas que han pasado por lo mismo. No necesitaba más explicaciones. Si necesitas algo, dímelo, dijo antes de agregar: por cierto, estás haciendo un excelente trabajo en este proyecto. Ese reconocimiento dolió en el buen sentido. Al menos alguien vio valor en lo que hice. En casa, Ethan había empezado a salir de su caparazón otra vez. Dibujé más, hablé más, parecía más ligero. Una noche me trajo un dibujo nuevo. Somos nosotros, dijo, mostrando un papel que nos mostraba a los dos, de la mano, frente a nuestra casa. Nuestra familia, murmuré, observando los cuidados rasgos, las sonrisas que se había encargado de esbozar. Es perfecto, dije, y así fue. ¿Todavía vamos a ver a la abuela?, preguntó seriamente. No sé. ¿Quieres?, pensó, frunciendo el ceño. No me parece. Ahora no. Me miró con una sinceridad que me rompió el corazón. Ella me hizo sentir mal. Entonces no lo haremos, respondí sin dudarlo. No hasta que estés listo. Si alguna vez lo será. Él asintió satisfecho y regresó a su habitación. Fue entonces cuando me di cuenta: había pasado tanto tiempo tratando de protegerlo del dolor que no me había detenido a pensar que tal vez él se sentiría aliviado al alejarse de lo que lo hacía infeliz. Hasta que a mediados de febrero cayó la bomba. Un sobre certificado por correo. Remitente: bufete de abogados Miller y Associates. En el interior, una notificación. Estaba siendo demandada por abandono financiero y negligencia hacia las personas mayores. Mis propios padres me llevaron a los tribunales porque dejé de pagar su seguro. Me quedé mirando esas palabras con incredulidad. ¿Me estaban demandando ellos? Inmediatamente llamé al abogado que me había recomendado Patricia. Gregorio, especialista en derecho de familia. Nos reunimos al día siguiente. ¿Habías visto antes un caso como este?, pregunté, deslizando el papel sobre la mesa. Leyó atentamente con el rostro impasible. Vi intentos similares. Rara vez llegan a algo. Levantó la vista. Los hijos adultos no tienen obligación legal de proporcionar seguro médico a sus padres a menos que exista un acuerdo formal de cuidado. ¿Tienes algo así con ellos? No. Sacudí la cabeza. Solo los agregué a mi plan cuando lo necesitaron. Por bondad. Y ahora alegan negligencia porque paraste. Eso parece. Gregory se recostó en su silla y cruzó los dedos. Esto es lo que va a pasar: vamos a responder a este aviso señalando que usted no tiene ninguna obligación legal, que lo hizo voluntariamente durante 3 años y que tienen otras opciones. Probablemente el caso ni siquiera llegue a juicio. Hizo una pausa. ¿Cuánto me costará esto?,
¿Cuánto me costará? Pregunté sabiendo ya la respuesta antes de que abriera la boca. Gregory se ajustó las gafas con un gesto calculado, como si el número fuera un detalle secundario, no el golpe que sabía que sería. Mi honorario inicial es de 2.000. Probablemente no vaya más allá a menos que insistan en seguir adelante, y dudo que lo hagan una vez que se den cuenta de que no tienen base legal. $2.000. Dinero que tendría que gastar porque mis padres prefirieron demandarme en lugar de simplemente contratar su propio seguro. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con el cuchillo que me afilaban en la espalda. Hacer. La palabra salió seca, sin lugar a dudas. Escribe la respuesta. Cuando llegué a casa esa noche, había un auto desconocido en el camino de entrada. Aparqué y vi a Kelsey sentada en los escalones del porche, con las manos agarrando un bolso a modo de escudo. Sus ojos se fijaron en mí tan pronto como bajé del auto. Necesitamos hablar, dijo, levantándose ya. No creo que tengamos nada que discutir. Morgan, solo 5 minutos. Le temblaba la voz, pero había una terquedad allí que yo conocía bien. En contra de mi buen juicio, que últimamente parecía ser el único que me quedaba, la dejé entrar. Ethan estaba en una clase de arte después de la escuela y no volvería a casa hasta dentro de 1 hora. Nos quedamos en la cocina, ninguno de los dos sentado, como si el movimiento pudiera ahorrarnos el peso. Mamá y papá te están demandando, dijo Kelsey, como si yo no lo supiera. Lo sé. Recibí la notificación. Esto es una locura. Les dije que no hicieran eso. ¿Usted dijo? Me reí amargamente. ¿Cuándo exactamente? ¿Cuándo elegiste nuevos hipones o cuando decidiste que su seguro no era una prioridad? Ella tragó con fuerza. Lamento lo que dije sobre ti y sobre Ethan. Sobre que él es más difícil de crear. No debería haber dicho eso. Pero lo hizo. Y lo dije en serio. La señalé, la ira ardiendo bajo mi piel. Y mamá estuvo de acuerdo contigo. O al menos no estaba en desacuerdo, que para ella es lo mismo. Ella no estuvo de acuerdo. Ella no estaba en desacuerdo, repetí, más tranquilo, más letal. Y ese es el problema, Kelsey. Ninguno de ustedes nunca defendió a Ethan ni a mí. Simplemente tomaron lo que les di y actuaron como si fuera un derecho. Sus ojos se llenaron de agua, pero yo no me conmoví. Por favor, Todd y yo nos estamos ahogando en los costos del seguro. No podemos permitirnos eso. Podrían, si no se hubieran gastado $1.200 en móviles. Era diferente. Deja de decir eso. Mi voz cortó el aire como una espada. No fue diferente. Podías elegir dónde gastar tu dinero y elegiste los teléfonos en lugar del seguro. Todo bien. Estos son tus hijos, tus prioridades. Pero no me pidas que tome esa decisión. Ella se fue furiosa. Simplemente me sentí cansado. Marzo llegó con un clima más templado y una cita en la corte. Gregory tenía razón, el proceso fue débil, pero mis padres insistieron en seguir adelante. Probablemente esperando rendirme antes de llegar a la audiencia. Subestimaron lo exhausto que estaba por sus manipulaciones. El día antes de la audiencia recibí una llamada inesperada. No fue mi madre. Era mi padre. Morgan, ¿podemos hablar? Su voz sonaba ronca, vacilante. Solo tú y yo. Dudé. ¿Sobre qué? Por favor. Una cafetería en cualquier lugar. 30 minutos. Contra todos mis instintos acepté. Nos reunimos en una cafetería cerca de mi trabajo, territorio neutral. Mi padre parecía mayor de lo que recordaba. Más cansado. Pidió un café y se sentó frente a mí, rodeando la taza con las manos como si buscara calor. Tu madre no sabe que estoy aquí, comenzó. Parece ser un patrón en esta familia, respondí secamente. Hacer cosas a espaldas de los demás. Se estremeció. Me lo merecía. Silencio. El ruido de tazas y conversaciones a nuestro alrededor nos rodeaba, como si el mundo siguiera girando mientras el nuestro se desmoronaba. Morgan no estaba de acuerdo con lo que pasó en Navidad, dijo finalmente. Pensé que la diferencia en los regalos estaba mal. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Bajó los ojos.
Porque pasé 40 años sin decir nada cuando tu madre favorecía a Kelsey. Era más fácil mantener la paz que luchar. ¿Y a dónde nos llevó eso? Pregunté, mi voz baja pero firme. ¿A dónde llevó esto a Ethan? Suspiró con los hombros encorvados como si cargara con décadas de silencio. Tienes razón. Debería haber hablado. Hace años. Levantó el rostro con los ojos húmedos. Pero estoy aquí ahora, pidiéndoles que abandonen esto antes de que vaya a juicio. No fui yo quien presentó la demanda, papá. Lo sé. Pero podría resolver esto volviendo a incluirnos en su seguro. ¿Por qué? Pregunté colocando mi taza sobre la mesa con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper la poca compostura que me quedaba. ¿Porque somos familia? Él asintió como si la palabra todavía significara algo. Sigues usando esa palabra como si tuviera peso, dijo, midiendo cada sílaba. Pero la familia protege. La familia trata a todos por igual. La familia se preocupa cuando un niño resulta herido. Nos preocupamos por Ethan. Tienen una forma divertida de demostrarlo. Me crucé de brazos. ¿Cuándo fue la última vez que llamaron para ver cómo estaba? ¿Cuándo fuiste a la última actuación de su escuela? ¿Cuándo lo trataron como si importara tanto como Sophie y Sam? Él no respondió. No era necesario. No voy a volver a incluirlos en mi seguro, dije en voz baja pero irrevocable. No voy a pagar por la gente que piensa que mi hijo es desechable. Y no daré marcha atrás en este proceso. Si quieren llevarme a los tribunales, está bien. Pero perderán. Y pagarán los honorarios del abogado. Me incliné ligeramente hacia adelante. Y al final, igual tendrán que contratar su propio seguro. Tu madre nunca te perdonará esto. Ya lo he aceptado. Morgan. No. Me puse de pie, la silla chirriando contra el suelo. Pasé toda mi vida tratando de obtener un trato justo por parte de esta familia. Trabajé duro, no me metí en problemas, me cuidé y ayudé cuando me lo pidieron. Mi voz no tembló. Esta vez no. Y nunca fue suficiente. Ethan merecía más de lo que recibió en Navidad. Merecía más que ser comparado con sus primos y considerado inferior. Respiré hondo. Y merezco algo mejor que lo que se espera de mí para interpretar a personas que nos tratan como si no importáramos. Me fui sin mirar atrás. No intentó detenerme. Esa noche me senté junto a Ethan mientras él hacía su tarea. Un ensayo sobre alguien a quien admirabas. Miré por encima del hombro y vi mi nombre en la parte superior de la página, escrito con su cuidadosa letra. Mi mamá trabaja duro. Siempre se asegura de que tenga lo que necesito. Es valiente, fuerte y me ama pase lo que pase. Me enseña que está bien defenderse. Sentí que me ardían los ojos. Eso es hermoso, Ethan. ¿Es lo suficientemente bueno? Preguntó inseguro. Es perfecto. Sonreí y él me devolvió con esa sonrisa pura y sin complicaciones, que me recordó exactamente por qué estaba haciendo todo esto. No por venganza. No por resentimiento. Pero para demostrarle que su valor no era negociable. Que merecía ser defendido. Que defenderse no era egoísta. Fue supervivencia. El mejor viaje de mi vida, declaró, mientras caminábamos de la mano por un sendero cubierto de pinos, mientras el aire fresco de la montaña llenaba nuestros pulmones. Y yo le creí. Porque por una vez no había ninguna sombra de culpa sobre nosotros. No hubo llamadas ignoradas, mensajes pasivo-agresivos ni sentimientos de que le debíamos algo a alguien. Estábamos justo ahí. Solo nosotros dos. Justo lo que importaba. Ethan se detuvo de repente, soltó mi mano y se arrodilló para examinar una flor silvestre que crecía entre las rocas. Mamá, mira. Su dedo índice señaló los pétalos morados, revoloteando con el viento. Es como nosotros. Pequeño pero no débil. Me reí, pero algo en mi garganta se cerró. Porque tenía razón. Eso éramos, dos almas que habían aprendido a crecer donde otros decían que no había lugar. Donde otros nos habían dicho que no lo merecíamos. Eres increíble, ¿lo sabías? Dije agachándome a su lado. Y no es solo porque ves belleza donde otros no la ven.
Es porque todavía crees en ella, incluso después de todo. Me miró con esos ojos, los mismos que años antes, me habían hecho prometer que nunca dejaría que se sintiera invisible. Sé que luchas por mí, mamá. No fue una pregunta. Era una certeza. Y en ese momento, bajo el inmenso cielo de las montañas rocosas, comprendí que esa era mi mayor victoria, ni el veredicto del juez, ni el silencio forzado de mi familia, ni siquiera el ascenso en el trabajo. Eso fue todo. Fue el hecho de que mi hijo a los 8 años, ya sabía lo que a mí me había costado 3 décadas aprender, que el amor no es lo que se da sin recibir nada a cambio. El amor es lo que eliges proteger, incluso cuando el mundo dice que estás equivocado. Esa noche, mientras Ethan dormía en la cama del hotel, con su cuaderno de bocetos abierto en la mesita de noche, dibujos de águilas, ríos sinuosos y mi mano sosteniendo la suya, me sentí como en casa por primera vez en años. No en el sentido de una dirección, sino de un lugar dentro de mí. Un lugar que no podría ser invadido por los defectos ajenos, las expectativas distorsionadas o el amor condicional. Al día siguiente, mientras hacíamos las maletas para regresar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jessica: tu mamá intentó llamarme ayer. No respondí. Pero creo que deberías saberlo, me preguntó si podía hablar contigo para que pudieras reconsiderar. Le dije que estabas ocupada viviendo la vida que te mereces. Sonreí mientras escribía la respuesta: gracias. Y tiene razón, estoy realmente ocupada. Porque era verdad. Estaba ocupada creando recuerdos que no necesitaban disculpas. Ocupado construyendo una vida en la que Ethan nunca dudaría de su valía. Ocupada siendo la madre que siempre quise tener, no la hija que nunca fue lo suficientemente buena. Mientras el avión despegaba, dejando atrás las montañas que nos habían dado mucho más que unas vacaciones, Ethan presionó su nariz contra la ventana. «Mamá, ¿volveremos aquí el año que viene?» Le rodeé los hombros con el brazo y sonreí. «Por supuesto que volvemos, mi amor. Donde queramos». Y por primera vez yo también lo creí. «Mejor que Navidad», dijo una noche mientras observábamos el atardecer desde el porche de la cabaña. Los tonos naranja y rosa pintaban el cielo como si fuera solo para nosotros. Bromeé: incluso mejor que la Navidad, y reflexionó, serio, como hacen los niños únicos cuando descubren verdades que los adultos tardan años en ver. Aquí solo estamos nosotros. Y estamos felices. Salieron de boca de niños, como dicen, pero esas palabras llevaban el peso de todo lo que habíamos logrado. A finales de junio llegó un mensaje inesperado a mi celular. No fue una llamada, no fue una disculpa elaborada, solo un breve mensaje de texto de mi padre: «Estoy orgulloso de ti por defenderte a ti mismo, a ti y a Ethan. Debería haber hecho más para protegerlos a ambos. Lo siento mucho». No era todo lo que necesitaba escuchar, no era el cierre que merecíamos, pero era algo. Simplemente escribí gracias y guardé el teléfono. Quizás algún día reconstruiríamos algo de lo que estaba roto, pero no contaba con ello. Y por primera vez me sentí bien con esa incertidumbre. Ethan comenzó 3er grado en septiembre y el niño que veía todos los días ya no tenía una sombra de duda en sus ojos. Hizo verdaderos amigos, niños que admiraban su creatividad, que se reían de sus chistes y que lo elegían sin ningún motivo oculto. En octubre su maestra me llamó a una reunión y me preparé para lo peor, como siempre. La reunión sonó como un problema, como un fracaso, como cada vez que me habían llamado para saber qué me pasaba. Pero ella sonrió cuando me vio. Solo quería decir lo especial que es Ethan. Es reflexivo, trabajador, un artista increíble. Y tiene una madurez emocional que es sorprendente para su edad. Estás haciendo un trabajo maravilloso con él. Las palabras me golpearon como una ola, cálida e inesperada. Gracias, logré decir, mientras mis ojos ardían. ¿Siempre ha sido así?, preguntó y elegí la verdad con cuidado: tuvimos desafíos. Cosas familiares. Pero aprendemos juntos. Ella asintió como si entendiera más de lo que yo había dicho. Bueno, hagas lo que hagas, continúa. Él está floreciendo. Esa noche le conté a Ethan lo que había dicho su maestra. Su rostro se iluminó, orgulloso. ¿Crees que puedo invitar a algunos amigos a mi cumpleaños? Por supuesto que puedes, respondí. ¿A quién quieres llamar?
Enumeró 5 nombres: compañeros de escuela, niños del vecindario, sin dudarlo, sin mencionar a Sophie ni a Sam, sin preguntar por los abuelos o la tía Kelsey. Su cumpleaños en noviembre fue exactamente como debería ser: una fiesta infantil, ruidosa, desordenada, llena de risas y migas de pastel por todo el suelo. 8 niños corriendo por la casa, comiendo pizza, jugando, siendo solo eso, niños. Lo observé riendo con sus amigos y supe que eso, esa alegría sin condiciones, ese amor sin comparaciones, era lo que siempre debería haber sido la infancia. Ha llegado de nuevo la Navidad, la segunda sin la familia que un día pensamos que era nuestra. Pero Ethan y yo ya habíamos creado nuestras propias tradiciones: decorar el árbol juntos con tazas de chocolate caliente en la mano, ver las mismas películas de siempre, pasar la Nochebuena sirviendo la cena en un refugio local. La mañana del 25 de diciembre abrió sus regalos con genuino entusiasmo: materiales de arte, libros, ropa que necesitaba, una tableta para sus dibujos digitales, nada sofisticado, todo elegido con intención y cuidado. «Es perfecto, mamá», dijo abrazándome con fuerza. «Gracias». «De nada, mi amor». Y luego, porque la honestidad fue lo que nos unió, ¿los extrañas? Abuela, abuelo, tía Kelsey. Pensé antes de responder, porque se merecía la verdad. A veces extraño la idea que tenía de ellos. La familia que quería que fuéramos. Pero no extraño cómo nos hicieron sentir. Reflexionó, serio como siempre. A mí tampoco. Me gusta más así. Solo nosotros. Solo nosotros, estuve de acuerdo. Más tarde, Jessica vino a cenar, junto con algunos compañeros de trabajo que se habían hecho verdaderos amigos. Comimos demasiado, reímos mucho y nadie se anduvo con rodeos, nadie hizo sentir pequeño a nadie. Era simplemente eso, gente a la que le importaba, compartiendo tiempo sin exigencias, sin juicios. Mientras lavaba los platos esa noche con Ethan ya dormido arriba, repasé el año que había pasado, el dolor, la ira, el coraje para decir basta, el proceso, las miradas sucias, la libertad que llegó cuando me negué a ceder. Pensé en los calcetines, todavía en el cajón de Ethan, un recordatorio del momento en que todo cambió. Mis padres y Kelsey cosecharon lo que sembraron en los meses siguientes. La demanda les costó miles de dólares en honorarios que nunca recuperarían. Las pólizas de seguro, ahora triplicadas, devoraron los ahorros que tenían para la jubilación. El matrimonio de Kelsey y Todd se resquebrajó bajo el peso de las deudas, y cada discusión sobre el dinero abrió una brecha más profunda entre ellos. La reputación de mi madre en la familia se vino abajo cuando salió a la luz la verdad sobre la Navidad, sobre el seguro, sobre los años de favoritismo. Sus primos, ahora adolescentes, comenzaron a hacer preguntas que ella no quería responder: ¿por qué ya no vemos a Ethan? ¿Por qué peleasteis tú y tu tía? Lo que obligó a Kelsey a afrontar su papel en la fractura que nunca se arreglaría. Mi padre, tal vez aplastado por el peso de tanto silencio, se cerró aún más, como si se diera cuenta, demasiado tarde, de que había apostado por la hija equivocada. Me habían dicho que siempre sería yo la persona de confianza, la que tragaría el dolor en nombre de la paz. Perdieron esa apuesta. Y el precio era más alto de lo que imaginaban. En cuanto a Ethan y a mí, construimos una vida rodeados de personas que nos vieron y que eligieron estar con nosotros porque querían, no porque tuvieran que hacerlo. Aprendí que a veces el acto más amoroso que existe es alejarte de quienes no pueden ver tu valor. Y cuando recordé esa Navidad, esos calcetines que lo cambiaron todo, supe que no había arrepentimientos. Defender a mi hijo, defenderme a mí mismo, exigir la dignidad básica que siempre hemos merecido, eso no fue venganza. Simplemente se negaba a vivir con menos de lo que éramos. Y eso marcó la diferencia.